¿Alguna vez te has preguntado si el tamaño de tu pene es normal? Tal vez esa pregunta te vino a la cabeza después de ver una película para adultos, o quizás al compartir un vestuario o simplemente una noche frente al espejo en silencio. Una duda que parece pequeña, pero que puede pesar muchísimo. ¿Te has sentido inseguro al compararte con otros? ¿Sentiste que algo no estaba bien contigo, aunque nadie te lo haya dicho? ¿Has notado cómo esa inseguridad casi invisible empieza a colarse en tu autoestima, en tus relaciones, incluso en tu deseo? Si te ha pasado, quiero que sepas algo desde el primer momento. No estás solo. Muchos hombres, muchísimos más de los que imaginas, sienten exactamente lo mismo, pero casi nadie lo dice en voz alta y eso tiene que cambiar. Hoy quiero proponerte algo diferente. Vamos a hablar de ese tema que suele estar rodeado de mitos, de vergüenza, de expectativas imposibles. Vamos a hacerlo con respeto, con evidencia, con empatía, porque cuando entendés la verdad, cuando podés ver lo que realmente importa, algo cambia. La presión baja, la confianza vuelve y la manera en que te relacionas con vos mismo y con los demás empieza a transformarse. Soy la doctora Elena Ricci, uróloga, y quiero que este video sea una pausa necesaria, un punto de inflexión. Vamos a cambiar la forma en que hablamos sobre el tamaño del pene. Vamos a dejar atrás los juicios y empezar a mirar con claridad, conciencia y también con humanidad. Antes de seguir, quiero pedirte algo muy simple. Si aún no te suscribiste al canal, hacelo ahora. Acá vas a encontrar contenido pensado para acompañarte con sensibilidad, sin prejuicios, sin tabúes. Y si sentís que este video te puede ayudar o ayudar a alguien más, regálale un me gusta. Es una forma concreta de hacer que esta información llegue más lejos. Ahora sí, respira profundo. Estás a punto de escuchar algo que podría liberarte. Comencemos. 1. ¿Qué es normal? La palabra normal suena simple, pero es profundamente engañosa. Muchas veces creemos que normal es algo que debería tranquilizarnos, pero en realidad puede ser una fuente constante de inseguridad, porque lo que se considera normal no siempre está basado en la realidad, sino en promedios estadísticos y, peor aún, en expectativas culturales completamente desalineadas con el día a día. Cuando hablamos del tamaño del pene, esa idea de normalidad ha sido manipulada por décadas. Redes sociales, bromas, pornografía, conversaciones entre amigos e incluso memes han instalado una medida imaginaria, una especie de regla mágica que nadie sabe de dónde salió, pero que todos temen no alcanzar. Un estudio que incluyó a más de 50,000 personas lo dejó claro. El 46% de los hombres dijeron sentirse insatisfechos con su tamaño. Pero, ¿sabes cuántas mujeres compartían esa preocupación sobre sus parejas? Solo el 15%. Es decir, mientras casi la mitad de los hombres vive con esta inseguridad, la mayoría de las mujeres ni siquiera piensan en eso. No es un problema para ellas. ¿Por qué esta desconexión tan grande? Porque muchos hombres están mirando un espejo que no refleja la realidad. Se comparan con estándares artificiales. Se evalúan con criterios que fueron creados por la industria del entretenimiento adulto o por una cultura que premia lo exagerado y ridiculiza lo común. La normalidad cuando se trata del cuerpo humano no es una línea recta ni un número fijo. Es un abanico amplio, diverso y profundamente personal. Entender esto no solo ayuda a calmar la ansiedad, también puede transformar la forma en que te ves y cómo vivís tu sexualidad. 2. La pornografía y el espejo distorsionado. Imagina esto. Llegas a una cancha de básquet y te toca jugar con los mejores jugadores de la NBA. Todos miden más de 2 metros. Tienen cuerpos entrenados al máximo y un talento descomunal. ¿Te sentirías pequeño? Seguro. Eso significa que lo sos. Para nada. Pero tu contexto te hizo creerlo. Eso es exactamente lo que ocurre con la pornografía. Cuando vemos contenido para adultos, entramos en un universo diseñado para la exageración. Los actores no representan a la mayoría de los hombres. Fueron seleccionados con criterios muy específicos: performance, resistencia y sí, tamaño. Esa no es la realidad. Es un casting. Pero el cerebro no siempre distingue lo que es real de lo que se repite muchas veces. Cuanto más vemos ese tipo de cuerpos, más empezamos a creer que ese es el estándar, como si eso fuera lo que se espera, como si lo natural, lo diverso, lo humano no bastara. Y aquí viene el verdadero problema. Empezamos a evaluarnos con un espejo roto, un espejo que agranda las inseguridades y minimiza nuestras virtudes, que nos hace pensar que si no medimos lo mismo que ese actor en pantalla, no somos suficientes, no deseables, no varoniles. Pero, ¿sabes qué? Ese espejo no es real. Está hecho para vender fantasías, y cuanto más lo uses para compararte, más distorsionada será tu percepción. No dejes que una industria basada en la ficción dicte tu autoestima.
Tu valor no se mide por centímetros, se mide por cómo te conectas, cómo amas, cómo respetas y cómo disfrutas con otra persona. Eso sí es real. 3 datos reales sobre el tamaño promedio. Hablemos sin vueltas porque cuando los números están sobre la mesa, los fantasmas desaparecen. Un estudio científico muy completo que evaluó a más de 15,000 hombres de distintas partes del mundo nos dio una respuesta clara. El tamaño promedio del pene en erección es de 13,12 centímetros y la circunferencia promedio es de 11,7 centímetros. Y esos tamaños enormes que parecen la norma en algunas películas o redes. Solo el 0,5% de los hombres, menos de 1 en 200, tienen una longitud mayor a 17,4 centímetros. Y lo mismo pasa con la circunferencia. Más de 14,5 centímetros es algo realmente inusual. Esto significa que el 99,5% de los hombres están dentro de lo considerado normal. No es un error, no estás por fuera, no sos raro, estás dentro del rango común de la mayoría. Pero, ¿por qué entonces seguimos creyendo que cuanto más grande mejor? Porque vivimos bombardeados por estereotipos que glorifican lo extremo. Porque nadie nos enseña a ver nuestro cuerpo desde la salud, la funcionalidad y el placer real, sino desde la comparación, el chiste y la fantasía. Y lo más irónico es que muchos hombres que están por encima del promedio también sienten que no es suficiente. El problema no está en los números, está en cómo nos enseñaron a interpretarlos. Saber estos datos puede marcar una diferencia enorme, porque cuando lo entendés con claridad, empezás a mirar tu cuerpo con otros ojos, ojos más justos, más amorosos, más reales. 4. Y el placer femenino. Ahora llegamos a una parte fundamental. El placer. Porque toda esta preocupación por el tamaño parte de una creencia que cuanto más grande sea el pene, mayor será el placer de la pareja. Pero, ¿es eso cierto? La respuesta con base científica es un rotundo no. La vagina es un órgano fascinante. Tiene una sensibilidad distribuida de forma muy especial. Los primeros 5 a 7 concentran la mayor parte de las terminaciones nerviosas responsables del placer. Es decir, la zona que realmente se activa durante la penetración se encuentra cerca del inicio, no en lo profundo. Los 2 tercios internos, en cambio, tienen una sensibilidad diferente, más interna, más visceral. Parecida a lo que sentimos en el intestino o en otras vísceras. No es placer localizado, es una sensación más difusa. Conclusión. La intensidad del placer no depende del tamaño del pene, sino de cómo se estimula, cómo se conecta, cómo se comparte. Y si aún tenés dudas, pensá en esto. ¿Cómo explicamos entonces el placer en relaciones lésbicas donde no hay pene? La respuesta está clara. El placer no depende de un órgano, sino de la conexión emocional, la creatividad, la comunicación y la entrega mutua. Muchos hombres se obsesionan con la idea del tamaño, creyendo que esa es la clave. Pero lo que verdaderamente transforma una relación íntima es la sensibilidad, el respeto, la confianza y la capacidad de estar presentes con el otro. No se trata de alcanzar un estándar. Se trata de entender cómo funciona el cuerpo y cómo construir placer en pareja desde la escucha y el deseo compartido. 5. La elasticidad del cuerpo humano. El cuerpo humano tiene una capacidad increíble para adaptarse y la vagina no es la excepción. Es un órgano elástico, flexible y profundamente receptivo. Su función biológica, el parto, por ejemplo, ya nos habla de su potencial de expansión y contracción. Pero lo más asombroso es cómo esa adaptabilidad también está presente durante el encuentro sexual. Cuando hay confianza, deseo, seguridad emocional y juego, el cuerpo se entrega, se abre, se acomoda al otro, y esa capacidad de adaptarse es en sí misma una fuente enorme de placer compartido. Esto quiere decir que no es necesario que el pene tenga una medida específica para generar placer. Lo que realmente importa es cómo se da el vínculo. ¿Cómo se construye ese momento entre los dos? Más allá de los mitos y las comparaciones, lo fundamental es la sintonía entre los cuerpos y las mentes. Cuando 2 personas están conectadas, se escuchan, se cuidan y se respetan, el cuerpo responde, se adapta, fluye, disfruta. Muchas mujeres lo confirman, la conexión emocional y la intimidad son mucho más importantes que cualquier característica física. El tamaño puede pasar desapercibido cuando lo que se siente es entrega, ternura y deseo compartido. Así que si alguna vez te sentiste insuficiente por tu tamaño, recuerda esto. No estás compitiendo contra una medida, estás compartiendo un momento único, íntimo y humano. Y cuando el encuentro es genuino, la medida deja de importar. 6. Cuando el frío engaña al espejo.
Ahora te voy a contar algo que pocos hombres saben, pero que a casi todos les ha pasado. Te estás duchando, salís, el ambiente está frío y notas que tu pene parece más pequeño. Puede ser incómodo, desconcertante, incluso vergonzoso si estás en un vestuario o en la playa. Y lo primero que piensas es, ¿qué me pasa? ¿Será que soy menos que los demás? Pero no, no te pasa nada. Raro. Es fisiología pura. Existe una estructura alrededor del pene llamada músculo dartos. Este músculo tiene una función muy específica, proteger los genitales frente a cambios de temperatura. Cuando hace frío, el músculo se contraecir la exposición, minimizando la pérdida de calor. Esto hace que el escroto se eleve y el pene se retraiga ligeramente. Y acá está el dato clave. Esto no tiene ninguna relación con el tamaño real pene en estado de erección. Son dos cosas completamente distintas. Pero claro, en esos momentos, si te comparas con otros en un vestuario, en una piscina o simplemente frente al espejo, pueden hacer una inseguridad injusta basada en una situación temporal y natural. Cada cuerpo responde de manera distinta al frío. En algunos hombres esta retracción es muy leve, en otros más notoria, pero en el contexto adecuado, con excitación y relajación, esas diferencias desaparecen casi por completo. Por eso es tan importante entender cómo funciona tu cuerpo, porque cuando sabes lo que está pasando, dejas de juzgarte y en lugar de preocuparte, te cuidas, te aceptas, te relajas. 7. Ansiedad y el síndrome del pene pequeño. ¿Alguna vez te sentiste incómodo al desnudarte frente a alguien o evitaste una relación íntima por miedo a no dar la talla? Si te pasó, es posible que hayas experimentado una forma de lo que se conoce como síndrome del pene pequeño. Este síndrome no es un diagnóstico médico en sí mismo. No implica que haya algo mal con tu cuerpo. Es una experiencia emocional. Un estado de ansiedad intensa causado por la percepción, muchas veces equivocada, de que tu pene es demasiado pequeño. Lo más triste de este síndrome es que afecta a muchísimos hombres que en realidad tienen un tamaño completamente dentro de lo normal. Pero el problema no está en los centímetros, está en la cabeza, en la comparación constante, en el miedo de no ser suficiente. Hombres con cuerpos sanos, funcionales, capaces de dar y recibir placer, se alejan del sexo, de las caricias, de los vínculos afectivos, evitan situaciones íntimas, ocultan su cuerpo y todo por una idea errónea de cómo deberían ser. Esta ansiedad con el tiempo erosiona la autoestima, alimenta la vergüenza y genera un círculo vicioso. Cuanto más evitas, más inseguro te sentís. Lo importante es saber que esto se puede trabajar, que no estás solo y que muchas veces la salida no es cambiar tu cuerpo, sino cambiar la forma en que lo percibís. Buscar apoyo psicológico, hablar con profesionales, compartir lo que sentís, puede marcar una diferencia enorme, porque muchas veces el mayor obstáculo no está en tu cuerpo, sino en el relato que te contas sobre él. 8. ¿Qué es la dismorfia peneana? Ahora vamos a ir un paso más allá. Vamos a hablar de una condición más seria, pero que merece ser visibilizada, la dismorfia peneana. La dismorfia peneana es una manifestación específica de un trastorno conocido como trastorno dismórfico corporal. Y tal vez lo reconozcas con otro ejemplo, personas extremadamente delgadas que se ven obesas frente al espejo, aunque la balanza diga lo contrario. En este caso, el hombre tiene un tamaño de pene completamente dentro de lo normal, pero su percepción está distorsionada. Él lo ve más pequeño, más débil, menos viril y se convence, contra toda evidencia de que hay algo mal con él. Esta condición puede tener un impacto devastador. Muchos hombres que padecen dismorfia peneana caen en una espiral de aislamiento. Evitan relaciones, se deprimen, sienten una ansiedad constante. Algunos incluso consideran cirugías que no necesitan, exponiéndose a riesgos innecesarios y con resultados inciertos. Y es que no se trata de vanidad, se trata de cómo se experimenta la identidad masculina, la autoestima, el valor personal. El gran problema es que muchas veces esta dismorfia pasa desapercibida. Ni los propios hombres saben que la tienen. Creen que lo que sienten es real cuando en realidad es una percepción alterada por miedo, vergüenza o trauma. Por eso es fundamental decirlo con claridad. Si sentís que tu preocupación por el tamaño es obsesiva, paralizante o interfiere con tu vida diaria, busca ayuda profesional, porque el problema no está en el cuerpo, está en la mente y con acompañamiento adecuado, esa visión puede transformarse y tu vida también. 9. El micropene, cuando sí hay una condición médica. Hasta ahora hablamos de percepciones, de creencias erróneas y de presiones sociales, pero es importante reconocer que existe una condición médica real, poco común, pero que debe ser nombrada con claridad, el micropene. Se considera micropene cuando el pene en erección mide menos de 7,5 centímetros, aunque algunos criterios amplían ese umbral hasta los 8,5 centímetros.
Ahora bien, este diagnóstico no puede hacerse con una regla casera ni por comparación visual. Debe ser evaluado por un profesional especializado que tenga en cuenta no solo la medida, sino también la estructura corporal, la edad, las condiciones hormonales y otros factores médicos relevantes. Lo importante de entender aquí es que incluso en estos casos, el tamaño no define la calidad de vida sexual ni el valor personal. Hay hombres con micropene que han desarrollado relaciones íntimas plenas, satisfactorias y afectivas, porque el verdadero impacto no está en los números, sino en cómo se vive esa condición, en el entorno emocional, en la aceptación, en la comunicación con la pareja. Y para muchos, el mayor sufrimiento no viene del cuerpo, sino de cómo los demás reaccionan ante él o de lo que la persona cree que los demás piensan. Por eso, si crees que podrías estar dentro de este rango, no saques conclusiones. Solo no te encierres en el miedo. Consulta con un profesional. Busca contención y recordá. Tu cuerpo no te define. Tu historia no se resume en una medida. 10. La comparación. El peor enemigo del deseo. Imagina que vas a una reunión y todos, sin excepción, comienzan a hablar de sus logros, sus ingresos, sus rutinas de gimnasio, sus conquistas sexuales. Vos los escuchás, te reís compromiso, pero por dentro te sentís menos. Te callás, no querés parecer inseguro, no querés quedar expuesto, pero alguna vez pensaste que ellos también están exagerando, que esa conversación es más una competencia de egos que una charla sincera. Que cada uno detrás de su fachada también tiene sus miedos, sus complejos, sus comparaciones internas. El problema no es tu cuerpo, el problema es el espejo social que construimos. Ese reflejo distorsionado que nos dice que nunca somos suficientes, que siempre nos falta algo, que otros siempre son mejores. Y lo peor es que ese espejo no solo afecta tu autoestima, afecta tu deseo, tu conexión, tu espontaneidad, tu placer. Porque cuando te estás comparando todo el tiempo, dejas de estar presente, te desconectas del momento, te enfocas en lo que debería ser en lugar de lo que estás viviendo. Pero cuando ese espejo se rompe, cuando dejas de mirar para afuera y empiezas a mirarte con ojos más compasivos, más reales, empieza la libertad. Y en esa libertad el deseo florece porque ya no estás actuando para gustar, estás disfrutando para sentir. 11. La importancia del diálogo en pareja. Volvamos al centro de todo, la intimidad. Porque más allá del cuerpo, más allá del tamaño, más allá de todas las dudas, está ese espacio compartido donde dos personas se encuentran desde la confianza, desde el deseo, desde la vulnerabilidad. Y en ese espacio la comunicación lo es todo. Una pareja que se comunica, que se respeta, que se escucha, tiene un poder inmenso. Puede transformar cualquier inseguridad, por grande que parezca, en una oportunidad para profundizar la conexión. Porque cuando te animas a decir, esto me incomoda, esto me hace sentir inseguro, vos como lo vivís, algo cambia. Dejas de esconderte, dejas de actuar y empezás a estar realmente presente. Hablar de lo que te pasa sin miedo al juicio. Escuchar lo que el otro desea sin asumir ni adivinar. Explorar juntos nuevas formas de disfrutar, de tocarse, de jugar, de sentir. Eso vale mucho más que cualquier medida física. Muchas veces creemos que tenemos que ser perfectos para gustar, pero la verdad es que la imperfección compartida con sinceridad es profundamente atractiva. No hay nada más erótico que sentir que el otro está presente de verdad, que se anima a ser quien es, que se abre sin máscaras. Así que si alguna vez dudaste de vos, de tu cuerpo, de tu capacidad para dar placer, recuerda esto: la verdadera sexualidad nace del diálogo. Y cuando hay palabras sinceras, miradas honestas y un deseo compartido de cuidar el vínculo, lo demás se acomoda. Llegamos al final de este recorrido, y si estás escuchando esto ahora, quiero decirte algo desde el corazón. Gracias por quedarte, gracias por animarte a escuchar. No es fácil hablar de estos temas, pero hacerlo te hace más fuerte, más libre y más humano. Hablamos de medidas, de estadísticas, de percepciones distorsionadas, de la influencia de la pornografía, de la ansiedad, de la dismorfia, del micropene, pero también hablamos de placer, de conexión, de adaptabilidad, de comunicación, de amor. Y eso es lo que realmente importa. El tamaño no define tu masculinidad, no mide tu valor y mucho menos determina tu capacidad de dar o recibir placer. Tu mente, tu corazón, tu creatividad, tu capacidad de amar, de respetar, de escuchar, de entregarte con autenticidad. Eso es lo que te hace profundamente
atractivo. Eso es lo que transforma una experiencia sexual en una experiencia significativa. Vivimos en un mundo que insiste en compararnos, en empujarnos a cumplir con estándares absurdos. Pero cuanto más nos alejamos de esos ideales falsos, más cerca estamos de nosotros mismos y de relaciones reales, intensas, humanas. Te invito a dejar en los comentarios qué parte de este video te resonó más. ¿Fueron los datos reales? ¿La comparación con la pornografía? ¿La importancia del diálogo? Tu experiencia puede ayudar a otros hombres a liberarse. Puede ser esa chispa que encienda un proceso de sanación en alguien más. Si este contenido te fue útil, compártelo. No sabemos a cuántos hombres podríamos estar ayudando hoy con solo un clic. Y si querés profundizar aún más, descarga gratis mi libro digital Redescubriendo la Intimidad. Sexualidad saludable después de los 60. Lo encontrás en el comentario fijado. Y no te detengas acá. Explora otros videos del canal donde seguimos hablando con claridad, con sensibilidad, conciencia y con respeto sobre salud sexual, placer, relaciones y bienestar integral. Te espero en el próximo. Hasta la próxima, M.